queridos amigos, Dios les bendiga grandemente en este día. Doy gracias una vez más por poder estar delante de cada uno de ustedes para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Estamos agradecidos porque nos están viendo desde muchos lugares, así que bueno, damos gracias por cada una de sus vidas. Se preguntarán qué estoy haciendo yo aquí un día domingo. Bueno, a aquel que no esté al tanto de la situación, les cuento de que nuestro pastor, el siervo del Señor, ha estado pasando por este virus que está azotando a todo el mundo, le tocó pasar. Así que hoy día se encuentra internado todavía, pero gracias a Dios cada día está mejorando, el parte médico cada día es más favorable, así que prontamente lo vamos a tener por aquí, si el Señor así lo permite. Va a estar aquí nuevamente en poco tiempo, creemos, confiamos en el Señor, de que así como Él lo guardó, lo cuidó en los momentos donde le tocó pasar unos malos momentos, pero el Señor en su gran amor, en su gracia y misericordia lo estuvo guardando y lo estuvo cuidando. Entonces podemos decir que gracias a Él está bien, gracias a Dios Él está bien, y que, como decía recién, prontamente lo vamos a tener nuevamente por aquí. También quiero agradecer a cada uno de mis hermanos, familiares, amigos que se han preocupado, que han estado al pendiente de la situación del siervo, que han estado preguntando, se han arrimado hasta aquí, nos han estado también ayudando. De parte mía, de parte de la familia, estamos muy agradecidos. Que Dios bendiga grandemente cada una de sus vidas y que damos gracias por todos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Creo que ya sin más que informar, cualquier cosita tienen nuestros números de teléfono, aquellos que les interese saber, pueden mandarnos un mensaje o llamar por teléfono y les estaremos contando cómo va la situación cada día con respecto al siervo de Dios. Hoy me toca compartir la palabra del Señor, como decía recién, y quería compartir una palabra, una historia conocida en el Nuevo Testamento, donde encontramos a Jesús después de haber estado en este milagro que Él hace en la alimentación de los 5.000, que está con sus discípulos, donde convierte el pan, multiplica el pan y los peces y le da de comer a toda esa gran cantidad de gente. El Señor de ahí le toca irse de ahí, así que agarra a sus discípulos y se van, y tenían que cruzar el mar para ir a la costa del otro lado. Entonces el Señor envía a sus discípulos hacia el otro lado para que crucen el mar, y Él se quedaba mientras ahí orando. Así que los voy a estar invitando a que compartamos en el libro de San Mateo, en el capítulo número 14, versículo 22, donde dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo meditaba en esta palabra y veía lo que es el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo el Señor ama a cada uno de nosotros. Él tiene ese cuidado sobre cada uno de nosotros. Y donde Él nos envía
justamente en estos tiempos donde estamos pasando por situaciones de desesperación con respecto a esto, que cada día aparecen los números que pasan en la televisión, la información que están dando cada vez son peores. Vemos cómo cada vez nos está tocando, en este caso nos tocó a nosotros pasar cerca, en la familia, en el círculo familiar. Nos toca pasar por este virus que está azotando al mundo. Entonces, muchas veces nuestro ánimo va decayendo y parece que nuestras fuerzas se van acabando también. Yo por eso le puse por título a esta meditación la misma palabra que Jesús le dice a Pedro: tened ánimo, y a sus discípulos le dice: tened ánimo. Entonces le puse por título, esta palabra le puse por título, perdón. Entonces vemos aquí que una vez, como decía, el Señor despide a sus discípulos, Él se queda orando y ellos van en la barca para pasar hacia el otro lado, se internan en el mar. Y ahí vemos que la Escritura nos cuenta que el Señor dice que se quedó orando solo. A lo mejor estaría orando por sus discípulos, ¿verdad? Porque Él sabía por lo que ellos iban a pasar. Él conoce todas nuestras cosas, conoce nuestro levantar, nuestro acostar. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Y si usted quiere interiorizarse más sobre esto, puede leer en el libro de los Salmos, en el capítulo número 139, que lleva por título Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y después continúa el salmista. Lo invito a que después pueda darle una lectura completa a este hermoso salmo de David, donde habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. No hay nada que Él no sepa de nosotros. Él nos creó, así que Él sabe todo. Entonces, Él sabía por lo que le iba a tocar pasar a los discípulos, como sabe lo que nos toca pasar cada día a nosotros, por lo que nos toca andar cada día a nosotros, aún esta enfermedad, los problemas a lo mejor en nuestros trabajos, en nuestras familias, con amigos. Llámese, póngale usted el problema, el nombre, la dificultad que le esté tocando pasar o que nos esté tocando pasar a nosotros. El Señor sabe todas las cosas. Entonces dice que el Señor estaba orando allí solo. Dice, cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces, la barca, dice, además no era una embarcación grande, sino era una barca, algo no muy grande, pequeño, mediano, donde estaban sus discípulos. Iban remando. Hoy en día sería mucho más fácil atravesar un mar, un río, con un motor, pero en ese tiempo no existía. Entonces estaban remando ellos, y dice que el viento les era contrario, o sea que ya iban remando contra el viento. Entonces imagínense cuando en un lugar, cuando nos toca caminar por ahí que se levanta mucho viento, o en la playa, cuando uno está en la playa por ahí donde se levantan esos vientos fuertes y parece que uno quiere caminar, quiere avanzar y parece que está siempre en el mismo lugar. El viento es tan fuerte que no nos deja avanzar. Imagínense en el agua entonces, que arrastraba la barca, dice, les impedía avanzar. Y no podían avanzar, dice que estaban en el mismo lugar, dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y muchas veces en nuestra vida nos toca pasar por situaciones de las cuales nuestros problemas no nos dejan avanzar. Parece que queremos salir, pero no podemos, y hacemos fuerza y remamos, pero vamos contra la corriente y no podemos salir de estas luchas, de estos problemas,
parece que estamos siempre en el mismo sitio, en el mismo lugar. Por más que le busquemos la vuelta, por más que hagamos tal cosa, tal otra, parece que siempre estamos en el mismo lugar. Pero en el libro de San Marcos cuenta la misma, o sea, tenemos el mismo relato, pero por diferente personaje que cuenta la historia, en este caso es Marcos, donde nos da otra vista, donde dice, estamos en el libro de San Marcos, en el capítulo número 6, a partir del versículo 45 comienza esta historia, y en el versículo número 47 dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, se refiere a Jesús. Dice, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, aquí tenemos otra vista de la historia, en este caso por Marcos, donde aquí ya nos muestra otra escena, o sea, añade algo más a la escena que habíamos leído anterior, donde están también en el medio del mar, dice, la barca estaba en el medio del mar, dice, pero presta atención, dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Entonces, ya aquí vemos que no solo estaban remando contra la corriente, que no podían avanzar, sino que también estaban cansados, estaban fatigados, dice. Y volviendo a lo que yo les comentaba recién, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestro caminar diario, en estos problemas a lo mejor remamos, parece que remamos, estamos siempre en el mismo lugar y nuestras fuerzas comienzan a decaer y nos comenzamos a cansar. Entonces, qué bueno que es el Señor, que como decíamos hace un rato cuando le comentaba lo del Salmo, donde leíamos el Salmo, que el Señor conoce todas nuestras cosas, nuestros problemas, nuestro acostar, nuestro levantar. Dice que aún Él sabe hasta los cabellos, tiene contado hasta nuestros cabellos. Entonces, ¿cómo Él no va a saber lo que nos toca pasar? ¿Y cómo Él no va a tener ese cuidado de nosotros? Entonces, en nuestra vida nos toca pasar por estos mares, vamos a decir así, de dificultades, de problemas. Entonces encontramos aquí la fatiga, el cansancio, y parece que nuestras fuerzas comienzan a decaer. Remamos y estamos siempre en el mismo lugar. O a lo mejor por ahí pudimos salir de ese problema, pero al tiempo parece que el mismo problema o un problema parecido, diferente, y nos vuelve a tocar a pasar lo mismo. Y entonces decimos, pero Señor, ¿por qué me toca pasar por esto otra vez? Señor, estoy cansado ya, y creo que a mí me ha salido muchas veces, lo he pronunciado con mi boca, de decir, Señor, ¿por qué me toca pasar otra vez por esto? Estoy cansado ya, Señor, con esto. Y el Señor, fíjese que en San Marcos, como decía recién, diferente a Mateo, dice, y viéndoles, dice, remar con gran fatiga. Entonces vemos que el Señor dice, la historia nos cuenta de que el Señor estaba en la costa, mientras ellos se habían ido con la barca al mar, el Señor estaba en la costa. Pero presta atención a este detalle, viéndoles, dice. O sea que el Señor desde la costa, Él los estaba viendo, no sé a qué distancia estarían, pero ya estaban internados en el mar. O sea que estarían a kilómetros mar adentro y de noche, en medio de la oscuridad, dice, viéndoles, dice Jesús, viéndoles. O sea, el Señor estaba viendo por la situación la cual estaban pasando sus discípulos. ¿Cómo Él no va a saber por lo que te toca pasar a ti, por lo que me toca pasar a mí? Si Él los vio en la noche, en medio de la oscuridad, a la distancia, vio a sus discípulos que estaban en problemas. ¿Cómo no va a saber por lo que tú estás pasando en este momento? Por lo que me está tocando pasar a mí, o nos toca pasar a nosotros, o a quien esté viendo este video en este momento. Entonces,
Él sabía lo que iba a suceder, por eso Él los manda solos a sus discípulos. Ustedes vayan, adelántense, les dice, y Él se queda en tierra. Entonces, Él sabía hasta dónde podían llegar, hasta dónde ellos podían dar, hasta dónde nosotros podemos dar cuando estamos pasando por una situación. Entonces, como Él sabe hasta dónde nosotros podemos dar, nos permite muchas veces hacerlo con nuestras fuerzas. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Donde yo me equivoco también muchas veces y donde no le dejo las cosas a Dios, sino que las quiero hacer con mis fuerzas, las quiero hacer con mi forma de pensar, las quiero hacer a mi manera. Y entonces el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Por eso Él permitió que sus discípulos fueran hasta mar adentro y pudieran llegar hasta este lugar y pudieran remar y quedarse en el mismo lugar y no avanzar. Entonces no podían cruzar la costa. Y muchas veces nosotros no podemos atravesar este mar porque estamos estancados en medio. Y estamos estancados con nuestra testarudez, estamos estancados con nuestra forma de pensar, estamos atrapados, estamos en medio del mar con, vamos a decirlo de esta manera, con nuestra mente, porque ya en nuestra mente, si ya nosotros vamos a hacer algo pensando con nuestra mente de que nos va a ir mal o que no sé si lo voy a poder hacer, seguramente el resultado va a ser negativo. Porque si ya nosotros en nuestra mente ya lo dimos por perdido, la situación seguramente ya va a estar perdida. Pero el Señor, como decía recién, Él había visto esta situación, entonces los dejó que ellos vayan, los dejó que remen y que estén ahí en mar adentro sin poder moverse. Entonces dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Volvemos a Mateo. Entonces, los problemas nos pegan, nos sacuden, y estamos ahí que no nos podemos mover. Pero dice que el Señor, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. El Señor viene a ayudarnos, nos manda esa ayuda de lo alto, esa salida para que nosotros podamos continuar y seguir adelante. Pero preste atención, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y sabe que muchas veces el Señor viene, nos trae la salida, nos trae esa ayuda. Y nosotros estamos enfrascados en nuestro problema, en nuestra situación, que no le podemos ver. No podemos ver. O por ahí, ¿sabe lo que sucede? Que si la salida que nos está mostrando el Señor no es como yo quiero, no la tomo, no la veo, porque no es como yo quiero. Entonces, es ahí donde dice, se turbaron, se asustaron, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, nosotros, al ver que la situación que no podemos salir, pero el Señor viene a extendernos su mano para sacarnos de esa situación, para ayudarnos. Si no es como yo quiero, no es como tú quieres, no podemos verlo, porque estamos con nuestra mente pensando de que no es así. Yo quiero de otra manera, quiero verlo, quiero hacerlo así, pero no lo puedo ver, no lo puedo hacer así, entonces no veo la salida, no veo la situación. Sigo enfrascado en eso y no puedo avanzar, continúo ahí estancado. Pero el Señor es bueno, es grande, es maravilloso. Y dice,
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Jesús en este día nos viene a traer esta palabra de aliento y nos dice: tened ánimo, soy yo. Para que cuando estemos pasando, o si ahora estamos pasando por un problema, por una situación, que nuestra mente pueda estar en positivo, que nuestra mente pueda tener ese discernimiento de ver de que es el Señor el que nos viene a dar esa salida, que nos viene a dar esa ayuda para que podamos salir, para que podamos avanzar y no quedarnos ahí en medio del mar estancados, en el mar de problemas estancados, sin poder llegar hacia el otro lado, sin poder pasar hacia la costa, sin poder pasar este problema por el cual nos toca. Y el Señor nos dice: soy yo soy, no temáis. Qué bueno que es el Señor. Uno se pone a meditar en su palabra porque Él nos vio que estamos mal, que no podemos salir, nos dejó hacerlo con nuestras fuerzas, pero cuando vio que nosotros no podíamos salir y ya nosotros nos fatigamos, nos cansamos porque no podemos continuar, el Señor Jesús te dice hoy: tened ánimo, soy yo, te dice el Señor, y te viene a extender la diestra para poder sacarte. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y uno se pone a pensar, y creo que volviendo a lo que mencionaba recién, de que si la salida no es como yo quiero, no la veo. Y Pedro creo que le pasó algo parecido, porque Pedro vio que era el Señor Jesús, el cual se había arrimado, que había venido caminando sobre las aguas. ¿Quién otro podía hacerlo si no era Jesús, el caminar sobre el mar? Y qué cuidado que tuvo el Señor, que Él los vio, dice, desde la costa, en medio de la oscuridad por el problema. Y Él en gran amor hacia sus hermanos, hacia sus discípulos, caminó sobre las aguas, creo yo, para llegar más rápido, para que ellos pudieran ver de que Él estaba ahí para socorrerlos. Y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y muchas veces tenemos la solución delante nuestro y uno muchas veces le entra esa duda, le entra el pensarse, ¿no? Creo que a mí se me ha cruzado por la cabeza, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, de decir: ¿esto será de Dios que me está pasando? Y esto creo que le pasó a Pedro. Señor, ¿eres tú? Le dijo. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, le dice. Sobre las aguas. O sea, él vio que era Jesús. Creyó, pero no creyó, vamos a decirlo así. Porque dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Así te dice el Señor hoy: ven, camina sobre las aguas. O sea, el Señor nos está diciendo en este día: deja tu problema, créeme a mí, tened ánimo, ven, te dice el Señor en este día. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él le creyó, ahí se dio cuenta que era el Señor Jesús el que estaba ahí y que lo estaba sacando de esta dificultad, de este problema, de esta tormenta donde los estaba azotando, el viento estaba azotando la barca, se movería la barca hacia un lado, hacia el otro. Y el Señor le dijo: ven. Pedro le creyó y salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y así me tocó pasar a mí por una dificultad, un problema donde el cual yo caminé también sobre las aguas, creyéndole al Señor. Y dice aquí que Pedro, dice, pero él al ver
el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y así me pasó, o te ha pasado a ti a lo mejor, de que estás saliendo de la situación, pero te distrajiste un segundo, un momento, te dejaste llevar por la corriente nuevamente y te empezaste a hundir. Así le pasó a Pedro. Dejó de ver al Señor, sacó su mirada del Señor Jesús y comenzó a hundirse. Entonces, hoy el Señor nos llama y nos dice, ven. Pero el Señor quiere que tu mirada esté puesta en Él. De que no nos distraigamos con nada. De que si le creímos, que caminemos hacia Él sobre las aguas. Que pasemos por encima de los problemas, por encima del mar. Pedro estaba caminando por arriba del mar, por arriba de su problema, el cual el mar era el que no lo dejaba avanzar, el viento y el mar no lo dejaban avanzar, pero él caminó sobre las aguas, caminó sobre los problemas para ir hacia Jesús. Entonces el Señor quiere que en este día tú puedas caminar hacia Él sobre tus problemas, pero que no quites tus ojos de Él. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Quitó su mirada del Señor y comenzó a hundirse. El problema volvió, pero ahora era peor, porque se estaba hundiendo. Antes en la barca no se hundía, pero ahora él estando sobre las aguas comenzó a hundirse. Pero él pudo tener ese momento, esa lucidez para decirle, Señor, sálvame. Y acá podemos ver las dos situaciones de Pedro. Primero, Pedro le creyó, fue hacia él, pero luego quitó su mirada de Dios y comenzó a hundirse. Entonces, que no nos pase a nosotros, que si el Señor vino a ayudarnos a salir de esta situación, de no quitar nuestra mirada del Señor, de no distraernos, de tener esa plena confianza en Dios, de que si nos está tocando pasar por esto, podamos salir. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 10, en el versículo número 13, el apóstol Pablo nos dice, yo voy a leer otra versión, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y puedan ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces, el Señor no nos va a dejar pasar por ninguna prueba, por ninguna situación de la cual nosotros no podamos salir. No nos va a dar una carga mayor de la que podamos cargar. Porque Él sabe, como decíamos hoy, Él sabía hasta dónde podían llegar sus discípulos, hasta dónde podrían dar antes de cansarse, o hasta cansarse, mejor dicho. Así lo sabe con mi vida y lo sabe con tu vida. Él sabe hasta dónde podemos dar, hasta lo que podemos soportar. Entonces no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Si bajaste de la barca, caminaste sobre el mar cuando viste a Jesús, ¿por qué dudaste, Pedro? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, Juan? ¿Por qué dudaste, Walter? ¿Por qué dudaste? Ponele tu nombre delante. ¿Por qué dudaste? Si el Señor te dio la salida, te mostró la situación, ¿por qué dudaste del Señor? Y volviste a reincidir, volviste a caer en el mismo problema, en la misma situación. Hombre de poca fe, te dice el Señor en este día, ¿por qué dudaste? El Señor quiere en este tiempo que podamos creerle a Él, de que si nos está tocando pasar por esta situación, de que confiemos en Él, de que no desviemos nuestra mirada hacia otras cosas, hacia el mundo. Hoy en día, bueno,
ahora con estas nuevas restricciones que hay ahora, otra vez se cortaron las reuniones. Pero uno no debe de cortar la comunión con el Señor, uno debe de seguir orando a Dios, uno debe de seguir buscando de su palabra, uno debe de seguir ayunando, uno debe de seguir escuchando mensajes a través del streaming que tenemos hoy, gracias a Dios, que se pueden hacer estas reuniones virtuales. Entonces, uno debe de continuar y no debe de soltarse de la mano de Dios, no debe cortar esa comunión con Dios. Porque ahí comienzan los problemas, comienzan las situaciones cuando uno comienza a alejarse de Dios. Entonces, no dejes de orar, no dejes de buscar de Dios, no dejes de leer la palabra, no dejes de escuchar su palabra, los mensajes. Hay montones de mensajes en internet para buscar, para llenarnos con su palabra. El Señor tiene muchos siervos que están transmitiendo, que están grandes predicadores ahí dando la palabra de Dios. Entonces no dejemos de buscar de Dios. No nos enfriemos, hermanos, en estos tiempos. Son tiempos difíciles, como dice el siervo siempre. Son tiempos difíciles de los cuales nos está tocando pasar. Entonces no dejemos de buscar de Dios. Si te estabas congregando y ahora se cortó otra vez, no dejes de buscar de Dios. Sigue buscando su palabra, meditando en su palabra. Y dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, cuando nosotros nos aferramos de Dios, cuando nosotros tomamos nuevamente este camino, nos agarramos del Señor nuevamente, las cosas se calman. Dejamos que el Señor obre, que calme nuestras vidas, que calme que la situación, le damos el control de todas las cosas, viene la calma, viene la paz en nuestras vidas y nos toca pasar, es verdad. Viene cuando nosotros encomendamos todo a Dios y salimos de la situación, sentimos esa paz, la paz de Cristo, esa paz que nos da el Señor, es la que viene a nuestro corazón y podemos sentir esa tranquilidad. Entonces dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ahí podemos ver el amor del Señor para con nuestras vidas. Podemos ver el cuidado que tiene el Señor en nuestras vidas, que tiene en tu vida. Entonces, el Señor te dice hoy, tened ánimo. Te dice, hermano, amigo, que estás viendo este mensaje, esta palabra. Si te tocó pasar por una situación, no te desesperes. Llegaste con tus fuerzas hasta el medio del mar y no podés avanzar más. Bueno, ahora entrégale la carga al Señor. Entrégale la carga a Jesús para que Él pueda llevarla, para que Él te pueda ayudar a salir de esta situación. Y cuando el Señor te diga, ven, soy yo, ven, baja de la barca y camina hacia Él, pero con los ojos en Él. Como dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice su palabra. Entonces, con nuestros ojos puestos en Jesús. Hermano, esta es la palabra que el Señor quiere que tú estés atesorándola en tu corazón en este día. Tened ánimo, te dice el Señor hoy. No pierdas la fe, que no te pase lo que le pasó a Pedro, de quitarle los ojos al Señor y empezar a hundirte nuevamente. Si el Señor te sacó de este lugar, aférrate de la mano de Dios. Si estabas apartado de Dios, vuelve al camino de Dios. No te alejes. Son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles, en cuales estamos viendo que esto cada vez se está poniendo peor. La venida del Señor está pronto. Entonces, aquellos que conocen la Escritura saben lo que nos va a tocar todavía, lo que falta pasar. Las señales se van cumpliendo, pero todavía falta. Entonces, no es momento de estar alejado del Señor. Y no es momento de soltarse de la mano de Dios. Así que, amado hermano, amigo, esto es lo que yo quería traerles en este día.
esta palabra de ánimo para tu vida, para que sigas aferrado de Dios, no te sueltes, tengas la plena confianza de que si te está tocando pasar por una situación, es permitido por Dios. Y el Señor, como dijo acá, como dice el apóstol Pablo en su palabra, dice que no nos va a dar ninguna prueba, no nos va a hacer pasar, ni nos va a dar una carga que no podamos soportar. Así que, amado hermano, te doy gracias por haber escuchado este mensaje y quería orar un poquito antes de culminar este mensaje. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, Padre, por este momento en el cual hemos podido dar este mensaje, esta palabra de aliento, Señor, para nuestras vidas. Aquel que esté escuchando, Señor, mis hermanos, amigos que esté viendo este mensaje, si están tocando pasar por problemas, por estos males, Señor, de dificultades que muchas veces pasamos, pero que en medio de la tormenta, Señor, en medio del viento, Señor, sabemos que tú estás ahí, tienes el cuidado de nuestras vidas y te acercas y nos llamas para que podamos salir de la barca y caminemos hacia ti, porque tú nos estarás trayendo, esa paz, esa tranquilidad donde todo se calma y nos aferramos de tu mano, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por todas las cosas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de tus hijos, la vida de tus siervos, Señor amado. Damos gracias por su pronta recuperación y sabemos que muy pronto lo estaremos viendo nuevamente por aquí, amado Rey. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que los días miércoles continuamos con las meditaciones a las 19 horas y nuevamente el día domingo próximo, 11 de la mañana, nuevamente estarán recibiendo palabra del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.